Los peces, junto con los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, son vertebrados, animales con espina dorsal. La mayoría de los peces tienen esqueletos formados por huesos, pero existen dos pequeños grupos de peces cuyos esqueletos están formados por cartílagos. Uno de estos grupos incluye a las lampreas comunes y a las glutinosas, que son peces que carecen de mandíbulas y que tienen cuerpos similares a las serpientes. El segundo grupo de peces con esqueleto cartilaginoso incluye a los tiburones, además de las rayas y rayas manta. Estos peces tienen mandíbulas y la mayoría de ellos vive en el océano. La gran mayoría de los peces pertenece a un tercer grupo, peces que tienen esqueletos óseos. Se conocen más de 20.000 distintas especies y probablemente existan muchas más aún por descubrir. Existen más especies de peces que de todos los otros vertebrados juntos. Y hay una enorme variedad de tamaños y formas, así como otras adaptaciones que ayudan a cada especie a sobrevivir. Pero la supervivencia también depende de varias características que comparten todos los peces. Todos ellos poseen branquias que utilizan para respirar el oxígeno disuelto en el agua. A cada lado de su cabeza, bajo los opérculos, los peces tienen 4 branquias sostenidas por un arco óseo. La fina piel de las branquias está plegada formando filamentos. El agua penetra a través de la boca del pez y fluye sobre las agallas, las cuales están bien provistas de vasos sanguíneos. El oxígeno disuelto en el agua es absorbido por la sangre que circula a través de las branquias. Y el anhídrido carbónico de la sangre es expulsado al agua. Las branquias son parte de la estructura del cuerpo de los peces. Otra característica típica de su estructura es la piel, que está recubierta de escamas. Existen unas pocas especies en las que se incluye el barbo, que presentan una piel suave y sin escamas. Pero la mayoría de los peces las tienen. Las escamas son láminas óseas insertadas en la piel. Las escamas se superponen unas a otras formando una cobertura resistente y flexible. La mayoría de los peces tiene un par de aletas pectorales, una a cada lado de su cuerpo, localizadas exactamente detrás de las branquias. En la parte inferior de su cuerpo hay un par de aletas pélvicas y una aleta anal. En la parte superior tienen una aleta dorsal, que puede estar dividida en 2 partes. Y hay además una aleta en la cola. Muchos peces tienen otra adaptación para sus movimientos. En la cavidad de su cuerpo, bajo la espina, presentan un saco hermético llamado vejiga natatoria. Aumentando la cantidad de aire en esta vejiga, un pez puede elevarse dentro del agua. Y disminuyendo la cantidad de aire, hundirse más profundamente en ella. Pero los peces, junto con los anfibios y los reptiles, son llamados animales de sangre fría, que significa que la temperatura de sus cuerpos varía de acuerdo a la temperatura de su entorno. El agua es un medio favorable para los animales de sangre fría. Los cambios de temperatura del agua, del verano al invierno, no son tan grandes como los que sufre la temperatura del aire. La temperatura del agua juega un papel importante en la vida de todos los peces, cualquiera que sea su medio. Para cada especie, la época del apareamiento o del desove comienza cuando la temperatura es la conveniente. Para algunos, incluyendo la trucha, la época de apareamiento es la primavera. Cada hembra pone varios miles de huevos. Esto es necesario para la supervivencia de las especies de peces, pues los depredadores comerán la mayoría de los huevos y de los peces jóvenes. Aunque gran parte de los peces dejan sus huevos sin protección, otros cavan un nido poco profundo para sus huevos y los protegen hasta que nacen los peces. Algunos peces tropicales, incluido el pez luchador de Siam, construyen un nido de burbujas para proteger a sus huevos. Para algunos peces el apareamiento significa tener que realizar un viaje difícil y azaroso. Los salmones dejan el mar donde viven de adultos y nadan hacia los ríos, luchando en su camino corriente arriba, incluso saltando pequeñas cascadas para llegar al lugar donde nacieron y donde se aparearán.
Cómo logran guiarse a través de este largo e impresionante viaje continúa siendo un misterio. Por lo tanto, entre los diferentes tipos de peces existen distintas pautas de reproducción. Y encontramos muchas otras variaciones que adaptan a cada especie para su supervivencia. El color y las marcas pueden servir como camuflaje, permitiéndoles quedar ocultos de los depredadores. El pez con manchas a la izquierda, cerca de la roca, es difícil de ver, a menos que se lo mire desde corta distancia. Cuando un rodaballo se tiende en la arena, prácticamente dejamos de verlo.